A grabar, ahí sí. Y ahora sí estoy grabando. Bien, entonces vamos a comenzar con, tienen que descargar la base de datos, ¿verdad? De Kickstarter. Voy a buscarlo un ¿Está segundo. en Metacurso? Debería estar en los dos. Está, Bank. No, está. Se las voy a subir al tiro. Ya, ahí está arriba en la sección de ayudantías en Webcursos. Y les voy a subir el enunciado de hoy. En PDF. Esto es la ayudantía 9. Acá creé un nuevo espacio para comenzar desde cero. ¿Ya? Este es el mismo set de datos que usaron en la prueba. Imagino que las preguntas son, no estoy segura si son las mismas o son muy parecidas. Bien. La idea, me dijo la profe, que era revisar todo lo que hicieron en la prueba, por si tenían dudas, me las pueden hacer. Bien, entonces comencemos. Tenemos, primero tenemos que subir el archivo, ¿verdad? Ustedes en la prueba ya lo tenían listo. Ya, ahí lo tenemos. Vamos a comenzar, voy a borrar esto. Entonces lo primero que tenemos que hacer en el script es cargar los paquetes que vamos a utilizar. Para ser ordenado siempre los escribo arriba y los vamos escribiendo a la medida que los vamos utilizando. ¿Sí? Entonces no voy a escribir nada ahí todavía. Cuando los vamos necesitando los voy a ir cargando. Lo que sí necesitamos hacer siempre también es cargar el set de datos, ¿verdad? Es un R Markdown, ¿no? ¿Cómo? Es un R Markdown, ¿o no? El script, Sí. Sí. sí, es un R tipo notebook. Ah, pero no es Markdown entonces. No, es un tipo notebook, el que cree. Con notebook hemos trabajado todo este tiempo. Ya. Ya, entonces tenemos que cargar los set de datos, los vamos a llamar DF como data frame. Entonces nuestro DF va a ser este está en formato CSV, ¿verdad? Entonces solamente
directamente con el comando read CSV podemos cargar los datos que tenemos en el archivo separados por comas, ¿verdad? Entonces acá ponemos el nombre. ¿Sí? Y si lo corremos, ahí se cargó. ¿No? Ahí tenemos nuestra variable guardada. Entonces, ahora vamos con las preguntas. ¿Qué había que poner arriba? Acá para cargar el set de datos con el comando read CSV. Ya. Que ya lo tenemos arriba y dentro va el nombre entre comillas del archivo, incluyendo la extensión. Entonces CSV. Pero arriba había que salir a como cargar paquetes, ahí no hicimos nada, ¿no? No, no he hecho nada aún. Lo que pasa es que para ser ordenado, generalmente lo que hacemos es dejar un espacio arriba para cargar los paquetes que vayamos usando, ¿sí? Para no tenerlo en todo el script. Pero los vamos escribiendo mientras los vamos necesitando, no sabemos qué paquetes vamos a usar. Pero no necesitamos como tidyverse. Sí, vamos a necesitar tidyverse. Que en realidad es el único que hemos visto hasta el momento. Y bueno, el de Excel, para cargar Excel cuando el archivo está en tipo Excel. Lo vamos por parte. Entonces, si ustedes descargaron el enunciado, luego viene la descripción, ¿verdad? Tenemos acá la descripción del archivo, que este ya lo habíamos revisado. Lo usamos en una ayudantía pasada también. Y luego vienen las preguntas. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuántos proyectos... sí, está bien. ¿Cuántos proyectos son de la categoría específica de video games y no lograron recaudar más de $2.500? ¿Sí? Se nos está preguntando cuántos proyectos tenemos que cumplen, que son de la categoría video games y que además no lograron recaudar más de $2.500, ¿verdad? Ya, entonces para la pregunta 1 necesitamos usar nuestra variable que tiene guardado el data frame, ¿verdad? Que tiene guardada la tabla con todos los datos. ¿Y qué vamos a necesitar hacer con ella? Usamos el comando pipe, ¿verdad? Para decir que vamos a hacer algo con este data frame. Y como nos están pidiendo que rescatemos solamente los datos que pertenecen a una categoría específica y que además tienen recaudados fondos menores a $2.500, lo que vamos a hacer es filtrarla, ¿verdad? Filtrar solamente los datos que necesitamos. Entonces, aplicamos el comando filter y vamos a tener, y dentro de filter le tenemos que dar los argumentos que nosotros queremos que se cumplan. Y nos dice que queremos que sea category, ¿verdad? Que la categoría sea igual es para comparar, ¿verdad? Para decir que dos cosas son iguales. Video games con mayúscula, ¿verdad? Déjenme sacar esto que no veo. Sí. ¿Qué tal? Category. Video games. Ya. Y además queremos que la variable
recaudado, que es esto de acá, ¿verdad? La cantidad de dólares recaudadas real sea menor o igual que 2.500. ¿Sí? Y dice, no lograron recaudar más de 2.500. Entonces queremos todos los que son menores o iguales que 2.500. Y ahí tenemos nuestro filtro listo. Son las dos cosas que queremos filtrar. Entonces si la corremos, ahí nos arroja que hay 2.217 filas. Pero para esto no hay que instalar Tidyverse antes, porque me tira error como el pipe. Sí, yo lo tengo cargado, sorry. Pero no debería tener error el pipe. De todas maneras. Bueno, Tidyverse para ocupar las funciones. ¿No? Entonces, los paquetes que ocupamos. ¿Probaste cargando Tidyverse? ¿Qué error dice? Pero es que, o sea, eso es para cargar Tidyverse, pero todavía no lo tengo instalado. O sea, tengo que instalar primero Tidyverse, ¿no? Sí, si crearon un nuevo proyecto van a tener que instalar Tidyverse en este proyecto. Ya. Para instalarlo, se sabe el comando. Es install acá. Ahí está. ¿No? El comando para instalarlo. Lo instalan y lo llaman acá. ¿Sí? Para poder cargarlo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien más tiene problemas? Entonces primero instalamos los paquetes y después le hacemos crear archivo y estamos, ¿no? Claro, o sea, cada vez que creen un proyecto nuevo tienen que cargar los paquetes que necesiten. Si van en el camino en el script y se dan cuenta que necesitan un nuevo paquete, tienen que cargarlo y instalarlo si es que no está instalado. Instalarlo se necesita hacer una sola vez por cada sesión, digamos así. En Cloud, cuando trabajamos en Cloud, cada proyecto es una sesión distinta. Entonces tenemos que cargar el paquete cada vez que hagamos un nuevo proyecto. Library lo tenemos que hacer cada vez que abrimos el script y lo usamos nuevamente. ¿Okay? Tenemos que cargarlo y decirle, lo vamos a ocupar en esta sesión. ¿Sí? Cargamos el paquete. Este es para instalar el paquete en el sistema y library para cargar el paquete en esta sesión, para usarlo ahora. Luego cargamos los datos, ¿verdad? Desde el archivo, puede ser un archivo CSV o puede ser un archivo .excel. Y podemos usar todas las funciones que vienen en el paquete base de Excel y en los paquetes que hayamos cargado, en este caso Tidyverse. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta hasta acá? ¿No? No. Ya, entonces tenemos nuestro filtro hecho, ¿verdad? Y acá nos arroja que tenemos 2.217 observaciones. ¿Sí? Entonces, tenemos 2.217 observaciones que pertenecen a estas dos categorías. ¿Ya? Que es la respuesta a la pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos proyectos? Tenemos un proyecto por línea, ¿verdad? Entonces la cantidad de proyectos representa la cantidad de líneas. O sea, la cantidad de líneas representa la cantidad de proyectos.
Y tenemos la pregunta 1, vamos a la pregunta 2. La pregunta 2, ¿sí? Podríamos tratar de la pregunta 1 que me tira error. Quiero ver si es que hice algo mal. Gracias. Ya, mientras la pregunta 2, bueno, esta en realidad es la 1A, como está escrito en el enunciado, y esta sería la 1B. Sí. Entonces la 1B dice cuál es el proyecto de la categoría Music que más dinero ha recaudado en dólares. ¿Ya? Entonces lo primero que tenemos que hacer es rescatar todos los que son de la categoría Music para poder ver dentro de ellos cuál es el que más ha recaudado. Entonces filtremos por Music. De F le vamos a aplicar la función filter, donde queremos que la categoría sea Music. ¿Sí? Si corremos esto, nos va a tirar todos los, tenemos 3.449 proyectos en la categoría Music, ¿verdad? Y nosotros queremos encontrar el proyecto que con más dinero recaudó dentro de esta categoría, ¿verdad? Entonces, a los datos ya filtrados, podemos ordenarlos de mayor a menor. ¿Sí? Entonces vamos a usar la función arrange. Ahí está. Arrange, y en arrange le tenemos que decir por qué variable queremos que ordene. Y queremos que ordene por el dinero recaudado, ¿verdad? Que era este de acá. USD. Dinero recaudado. Entonces, USD y un bajo. Ahí está. ¿Sí? Y esto lo va a ordenar por el dinero recaudado. Entonces, si lo corremos, acá no lo alcanzamos a ver, ¿verdad? Ahí está, dinero recaudado. Pero el range lo ordena de menor a mayor. ¿Sí? Nosotros queremos saber el que más recaudó. Si para que lo ordene al revés, le agregamos un menos. Acá está. Si acá están ordenados de mayor a menor. Y acá ya pueden ver cuál es el proyecto que más recaudó, ¿verdad? El primero que va a aparecer. Para poder verlo un poco mejor, voy a seleccionar algunas de las variables en la vista. Este no es necesario, solamente para visualizar. Vamos a ver name. Junto con USD, que es el dinero recaudado. Select. Ahí está. Lo había escrito mal. Entonces acá los podemos ver más resumidos. Y vemos que este es el primero, Music for Cats. ¿Sí? El que más dinero recaudó. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Yo sé que en la prueba también nos pedían como ver el mayor. Entonces también serviría para que solamente nos dé un dato. Yo ponía head para que nos dé como solamente uno. Por ejemplo, en vez de poner el último select, puedes poner head 1 y solamente te da el dato mayor. ¿Podría servir? No, ese no, el otro. No, sí, pero lo tenías ordenado.
Sí, lo tenía ordenado, Ah, pero sí. para que solamente me dé un dato le pongo head. Sí, perfecto. Ah, ya. Sí, porque como la prueba decía solamente dar uno. Ahí está. Y ahí nos va a entregar ya. solamente el primero. Sí, está bien. Lo importante es que lo hayan tenido ordenado, porque head va a entregar el primero que esté nomás. No Sí. entrega un orden en específico, el primero que está escrito. ¿Sí? Entonces antes hay que ordenarlo para que el primero sea el mayor. ¿Sí? Esa parte es importante, por eso te preguntaba. Pero sí, ahí nos entrega el primero. Podemos seleccionar aún más. Ahora, solamente hasta acá ya podíamos responder, ¿verdad? Lo podíamos observar y ver que la primera fila era cuál era la respuesta. Esto es para que lo podamos visualizar de mejor manera, ¿verdad? Porque acá lo tenemos directo, antes teníamos lleno de datos. ¿Sí? Ahí entrega solamente la respuesta que nos interesa. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Ok, vamos con la otra. La 1C dice... Crea una nueva variable llamada aporte por Baker que contenga el aporte en USD, en dólares, en USD, promedio por contribuidor Baker para cada proyecto. ¿Ya? Entonces tenemos que crear una nueva variable que se llama aporte por Baker, que sea el valor promedio de todo lo que recibieron esos Baker. Crear un chunk. Y tenemos KDF, le vamos a aplicar. Primero tenemos que crear una nueva variable en el mismo data frame. Entonces usamos el comando meter, ¿sí? Para crear una nueva variable. Ahora lo importante, ¿qué es lo que queremos que tenga esa nueva variable? Primero nos dicen que se tiene que llamar aporte por Baker. Se va a hacer aporte por Baker. Va a ser igual al aporte promedio de los Baker. Entonces, lo recaudado, USD, ahí está, recaudado, que es este, dividido por la cantidad de Baker, que está en la variable, ahí está, que son los aportantes, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto recibe cada uno al final? ¿Cuánto el promedio de cada uno? Y esto si lo arrojamos, ahí nos entrega nuestro data frame. Y la última variable, en acá son 5, por ejemplo, y recaudaron 5 y recaudaron, acá está, 8.127. Entonces el aporte por Baker es de 1.625, ¿verdad? Este valor dividido este acá. Y nos entrega esta última columna. ¿Sí? Y ahí ya tenemos la pregunta 1C. Vamos con la 1D. La 1D dice cuál es el promedio y la mediana del aporte promedio por Baker para todos los proyectos de la base de datos. ¿Sí? Entonces acá tenemos dos opciones, haber guardado en la pregunta anterior el nuevo data frame con la nueva columna o hacerlo directamente acá. Yo lo voy a hacer directamente acá, pero si lo guardaron en una nueva variable, pueden usar esa nueva variable. Entonces tenemos que volver a crear la columna porque DF no va a tener de hecho podemos correr DF
y van a ver que no tiene esa columna creada, ¿verdad? Porque no la guardamos. ¿Ven? No tiene la última columna creada. La última es la meta. ¿Sí? Ahí está. Porque esto no lo guardamos en una nueva variable. Si lo hubiéramos guardado en una nueva variable, esa nueva variable tendría esta columna agregada. ¿Ya? Entonces, pero lo vamos a hacer aquí mismo, en el mismo chat. Tenemos que volver a crear esa, voy a copiarlo de arriba. Vamos al menú Date para crear la nueva columna. ¿Okay? Y ahora sí corremos esto, tiene la nueva columna. ¿Vale? Se fijan, ahora son 13. Ahí está. Y entonces a este data frame vamos a calcular el promedio y la desviación está, ¿qué es lo que pide? Y la mediana. No, pero acá está calculando la desviación. Ya. Entonces a este le vamos a aplicar. Dijimos ¿dónde está? La función min. Ya. Vamos a usar la función summarize, que nos va a resumir los datos de acuerdo al argumento que nosotros le entreguemos. Entonces, por ejemplo, podemos entregar la función min de la variable que nosotros queremos, que es aporte por Baker. Arrojamos esto, nos entrega el promedio de los aportes por Baker. Y acá le podemos agregar cuántas variables nosotros queramos. Entonces podemos usar median, ahí está. Sí. Aporte por Baker. Ahí está. Se ve la mediana. Esos son los dos que nos pedían. Vamos a usar también la función SD, si no me equivoco. No lo reconoce. No son suficientes letras, pero bueno. Debería. Ahí está. ¿Sí? Que es la desviación. Y así cualquier medida que nosotros queramos poner acá adentro, la va a calcular para esa columna, para la columna que nosotros le digamos. ¿No? Y ahí tenemos la D. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Puedes subir un segundo para abrir el chunk? ¿Ahí? Sí, gracias. Ya, ahora vamos a la E. Dice, ¿cuál es la categoría que más dinero en dólares ha recaudado en total? Uno. Entonces, ahora primero, para poder saber cuál es la que más ha recaudado en dólares en total, tenemos que saber cuánto recaudó cada una en dólares, ¿verdad? Entonces tenemos que sumar todo lo que recaudó cierta categoría de todos los proyectos de esa categoría en específico, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es usar la función group by, ¿sí? Que nos agrupa por la categoría, o sea, por la variable que nosotros le entreguemos. Usamos group by y los agrupamos por categoría.
nos va a entregar acá, 159 grupos. ¿No? Pero nosotros queremos que esos grupos lo que haga es sumar la cantidad total recaudada. Entonces vamos a el mismo comando anterior, ¿verdad? Que es que aplica una operación. Se vamos a resumir estos grupos, summarize, y le vamos a decir que el total makers va a ser la suma de USD. Ahí está. ¿Sí? Entonces, si se fijan, acá tenemos las categorías que nos entrega, son las 159, más la columna que nosotros creamos, que es el resumen de la categoría. ¿Y qué tipo de resumen? Es la suma de todos los, la variable que le entregamos acá, de todo lo recaudado, ¿verdad? En esta categoría. Entonces va a sumar todo lo recaudado por todos los proyectos de cada una de las categorías. Y acá lo va a entregar. Y ahora nos preguntan cuál es el que más dinero recaudó, entonces lo tenemos que ordenar. Si ya lo tenemos listo y ahora lo ordenamos. Lo ordenamos por total bakers, que es lo que queremos obtener, ¿verdad? Y para que sea de mayor a menor, con un menos. Y ahí están ordenados. Entonces ahí tenemos directo que el primero, acá también como lo dijeron antes, podemos usar head para que nos entregue solamente el que nos interesa. Pero acá ya lo podemos leer, ¿verdad? Acá ya vemos que el primero es Product Design. ¿Sí? Acá vemos solamente, eso cambia la vista nomás. Nos entrega solamente el que no es de interés. ¿Sí? Entonces ahí ya podemos responder cuál es la categoría. ¿Sí? Lo voy a dejar sin el head para que aparezcan todos y veamos lo que estamos haciendo. ¿Okay? Entonces ahí el primero, como están ordenados, el primero va a ser el que más recaudó. ¿Sí? Vamos a la F. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Ya, entonces vamos a la F, dice, crea una nueva variable llamada PCT logrado que contenga el porcentaje de la meta recaudado por cada proyecto. ¿Sí? Entonces nuevamente lo que nos piden es crear una nueva variable que tiene una operación de otras variables. Entonces vamos a usar mutate. Y la variable queremos que se llame PCT logrado, que va a ser igual a, acá nos dice, es el porcentaje de la meta recaudada, el porcentaje de la meta recaudado por cada proyecto. Entonces para eso necesitamos lo que se recaudó y dividirlo por la meta. Y vamos Pero a tú saber, puedes hacer pledge o no, porque no sale que sea en USD, porque la meta está en USD. pero también hay un goal sin USD. Ah, ya. No, vamos a ver.
¿Ya? Ahí nos dan los mismos porcentajes. ¿Sí? Veamos la definición. Esto está en la moneda original y Plex también está en la moneda original. Entonces, al pasarlo en dólares, solamente se hace una multiplicación o división que no va a alterar el porcentaje, ¿verdad? Como Gold y lo recaudado están en la misma moneda siempre, estando en dólares o estando en la moneda original, nos va a dar el mismo porcentaje. ¿Sí? Pueden haber usado cualquiera de los dos. Buena acotación. Ya, vale, bacán. Y acá lo chequeamos. Lo tiramos en dólares y lo tiramos con la moneda original. Ya. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? En esta operación, para sacar el porcentaje, nosotros hacemos una división, pero si por ejemplo hiciéramos una suma o alguna operación donde el tipo de cambio sí afecta sí afecta el número neto, ahí tendríamos un problema y hay que tener cuidado con cuál ocupar, ¿no? Porque no podemos, por ejemplo, cuando sumamos las categorías, por ejemplo, no podemos sumar dólares con dólares canadienses, no sé, o con pesos, ¿sí? No tiene sentido. En cambio, en esta, como es una operación línea a línea, están en la misma unidad, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Ya, vamos con el siguiente entonces, vamos en el F, ¿no? Sí. G. Entonces, pregunta 1. Dice, ¿cuál es el promedio y la mediana del porcentaje de la meta logrado para todos los proyectos de la base? Entonces, este es exactamente lo mismo que hicimos antes. Tenemos que agregar la columna y calcular la mediana y el promedio y la mediana. ¿Sí? Creamos un chunk y decimos que a nuestra data frame le vamos a aplicar lo mismo que el anterior. Vamos a usar cualquiera de los dos, ya vimos que es lo mismo. Y a esto le vamos a aplicar summarize. Y queremos que nos entregue el promedio de PST logrado y además que nos entregue la mediana de PST logrado. Ahí está. Entrega el promedio y la mediana. ¿Sí? Mismo procedimiento que hicimos en la pregunta anterior. Solo que con otra columna, ¿verdad? En este caso con el porcentaje logrado. Entonces vamos al siguiente. Este es el último de la pregunta. No, nos queda uno. ¿Cuál es el país que tiene más proyectos exitosos? ¿Ya? Entonces tenemos que discriminar los proyectos exitosos y los no exitosos y tenemos una variable que se llama ¿dónde está? State. ¿Sí? Donde state nos entrega si fue exitoso o no, ¿verdad? Cancelado, fallido, exitoso, esas son las categorías, están en la descripción también arriba en el PDF. Ya, para que nos podemos hacer una idea. So, nosotros queremos donde state ha sido exitoso, successful, ¿verdad? Entonces primero tenemos que filtrar esos proyectos. Si decimos que ADF queremos filtrar
filter por cuando state sea igual, ocupamos acá es comparación, así que ocupamos igual a successful. ¿Sí? Y nos va a entregar todos los proyectos que son exitosos. Y además queremos ver qué país tiene más proyectos exitosos. Entonces vamos a agrupar este nuevo data frame que tiene solamente los exitosos, los vamos a agrupar por país. Ahí está abajo. Lo vamos a agrupar por país, ¿ya? Y vamos a decirle que nos cuente, ¿verdad? Que nos cuente que esta agrupación lo que haga es contar cuántas filas quedan de cada uno de estos. Y ahí nos entrega. Entonces nos va a entregar el país y nos va a entregar cuántos proyectos exitosos hay por cada uno de los países. Nosotros queremos encontrar el que tiene más proyectos exitosos, entonces solamente nos falta ordenar. Por menos. Y acá podemos ver que Estados Unidos tiene más proyectos exitosos, por lejos. ¿Sí? Ahí está nuestra respuesta, ¿verdad? Ok, entonces acá termina la pregunta 1. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Podríais subir a la pregunta anterior? 2 segundos. Ahí. Sí, gracias. Entonces vamos con la pregunta 2. Dice, acá se ¿Una presenta- pregunta? Ah, sí. Dime. O sea, más que nada, en vez del... ¿puedes subir un poco? ¿Más? No, la última que hicimos. Vale. Ah, es la última, ya. Acá. Sí, sí. ¿Aló? ¿Cómo? Ah, que me quedé pegado, parece. Sí. ¿O cuál era tu pregunta? Ah, ahora sí, ya. El último chat que hicimos. Este es el último. Sí, no, el que mostraba el país, el mejor, ese. Ya que en vez del grow by, podría ser con el distinct, ¿o no? No me lo sé. ¿Este? Sí, Sí, probablemente también lo podemos usar. Este es del paquete de Plir, sí. No hemos usado nada de Plir. Ya, pero lo tienen que, sí, usando la correcta, ¿cómo se dice? Como gramática. La estructura de la función. Sí, hay varias opciones. Se puede usar también subset. Subset no me acuerdo qué paquete es, pero sí que es del paquete base. Sí, del base, así que también lo podemos usar. ok. Ahora el tema ahí es que al no estar usando group by, podemos tener problemas al contar. Por ejemplo, en subset, tenemos que entregarle una categoría.
¿sí? Más bien subset lo podemos usar para la parte de filtrado, más que para el group by. Entonces tenemos que ver qué es lo que hace cada una de las funciones, ¿sí? Tendría que revisar cómo hacer con el paquete de Play. ¿Ya? Pero lo importante es eso, que podamos contar cuántos hay en cada grupo. ¿Ya? Por eso group by nos queda directo. Okay. ¿Alguna otra pregunta acá? ¿No? Vamos a la pregunta 2 entonces, dice... si tuviera que crear un proyecto y quienes levantaran los fondos en Estados Unidos, ¿qué tipo de proyecto crearías? ¿Por qué? Justifica tu respuesta en función de los datos de la base de datos. Da al menos 3 razones. Puede haber, ok, vamos, ya, entonces nos están diciendo que decidamos qué proyecto crearíamos y levantaríamos con fondos en Estados Unidos. ¿Sí? ¿Qué tipo de proyecto y por qué? Entonces lo que podemos hacer primero es ver, por ejemplo, qué tipos de proyectos son exitosos en Estados Unidos. ¿Verdad? So, podemos usar, filtrar todos los proyectos que son exitosos y que son del estado que son del estado exitoso y que son del país de Estados Unidos. Estoy escribiendo en el chat. Vamos a decir que son del estado successful y que además son the country US. ¿Ya? Y acá nos va a entregar todos los proyectos que son exitosos en Estados Unidos. Ahora, para verlo mejor, ¿qué es lo que nos interesa? El nombre no nos dice mucho, ¿verdad? Lo que podemos ver es qué categorías tienen, no sé, qué cantidad de proyectos hay por cada categoría de este grupo, o qué categoría en promedio recibe más dinero. Esas son las dos cosas que se me ocurren ahora, ¿no? Entonces podemos decir que a este dataset primero los agrupe por categoría. ¿Sí? Y de esa categoría podemos usar, por ejemplo, podemos ver el promedio de los dólares recaudados. ¿Sí? En dólares para que esté, para que todos sean comparables. Podemos ver la mediana. De los dólares recaudados. Y bueno, eso. Ahí podemos cantar también la cantidad de proyectos, no sé.
Ok, no puedo contar directamente acá adentro. Ahí mismo. Ya, entonces acá nos entrega información con las que podemos tomar decisiones. Podemos ordenarla, ¿verdad? De lo que nos interese. Podemos ordenarla por el promedio. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ahí vemos que impresiones 3D es la que más recaudó en promedio. ¿Sí? También podemos ordenar por la mediana. Bien escrito. Ahí lo tenemos ordenados por mediana. Y nos aparece que los wearables son los que más recaudaron en la firma. ¿Sí? Todos esos son insights que podemos justificar. Se dice entonces, por ejemplo, la mediana, ¿qué nos entrega? La mediana nos dice, acá podemos interpretar que probablemente hay pocos proyectos que recaudaron mucho más que el resto, ¿verdad? Entonces ahí podemos mirar la mediana y con eso nos indica que estos son los que más recaudaron en pocos proyectos. ¿Sí? Si tenemos wearable sounds y equipamiento de cámara. Otra cosa que podríamos mirar acá, por ejemplo, es el éxito que tuvo un proyecto con la con la contribución de los bakers, ¿sí? Entonces ver, por ejemplo, cuáles proyectos dieron más por cantidad de bakers. O sea, donde hubieron una sola persona que entregó mucho dinero. ¿Sí? ¿Qué más? Podríamos construir también una tasa de éxito. Acá hay un montón de cosas hay un montón de formas de cómo responder esta pregunta, ¿verdad? Tienen que encontrar algún indicador y construirlo y con eso sacar las conclusiones. Podríamos haber construido también una tasa de éxito, ¿verdad? ¿Qué categoría tiene mayor tasa de éxito? Por ejemplo, acá construimos para Estados Unidos la cantidad de éxitos que había. Perdón, por país la cantidad de éxitos que había. Eso es lo que construimos acá, ¿verdad? Y acá nos aparece Estados Unidos, parece ser un país donde hay mucho éxito, pero podría estar determinado por la tasa. A lo mejor en Estados Unidos se presentan 1 millón de proyectos, mientras que en Gran Bretaña se presentan 4.000. Entonces, ahí la tasa de éxito de Gran Bretaña sería mucho mayor que la de Estados Unidos. Estados Unidos tendría muchos éxitos porque se presentan muchos proyectos y no porque sean muy exitosos en general. ¿Sí? Entonces ahí la tasa de éxito podría ser un buen argumento. Podríamos construir esa tasa. Dividiendo, por ejemplo, separamos la cantidad de proyectos exitosos y lo dividimos por la cantidad de proyectos totales por categoría. Construimos una nueva columna, como lo hemos hecho antes. ¿Qué otra cosa podemos hacer? No sé, buscar, por ejemplo, el otro que se me ocurre es buscar una oportunidad. Entonces podemos contar la cantidad de proyectos que hay por categoría y explorar las categorías que tienen muy pocos proyectos presentados.
y ver, no sé, ahí se podría armar algo con la oportunidad dentro de esas categorías porque se presentan muy pocos proyectos y quizás argumentar también con la tasa de éxito o con la cantidad de recaudaciones, ¿sí? Pues, o con una tasa de recaudación, ¿verdad? ¿Cuánto se recauda en promedio por categoría, normalizado por la cantidad de proyectos que se presentan? ¿Verdad? Esa es otra opción también, ¿ya? Les voy a subir la pauta. En la pauta hay varias de estas opciones que mencioné. Hay otras que no están hechas, pero todos siguen la misma lógica, ¿verdad? Usamos las mismas funciones. Solamente hay que armar estos indicadores. Ok, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? ¿No? Ok, quedamos hasta acá entonces hoy. Nos vemos la próxima semana. Que les vaya bien. Chao, gracias. Que estén muy bien. Gracias. Ahora sí.